Sean todos muy bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. En el día de hoy, con una segunda parte, vamos a continuar conversando sobre resoluciones financieras para el nuevo año y para la vida. Y con nosotros continuará Ana Indira, que estuvo el miércoles anterior, y vamos a continuar dando cobertura a este tema, que es de suma importancia para nosotras, para toda la familia, pero sobre todo para Dios. Regresamos en breve. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Aquí estamos, en Educando para la Eternidad. Bienvenida otra vez, Ana Indira. Muchas gracias. El privilegio es mío, la verdad. Qué bueno que te tenemos aquí. Hoy te tengo para mí solita y para todos los que nos siguen y los que nos escuchan. Nuestra querida Karen no estará con nosotros físicamente hoy, pero sí seguramente a través de las redes. Estamos muy contentos por poder continuar conversando sobre este tema que es tan importante, como decíamos, no solamente para el hombre, sino también para Dios. Amén. Vamos a continuar teniendo como referencia el libro Su Dinero Cuenta. Y en el programa anterior hablamos un poquito sobre el tema de el organizar las finanzas, por qué el dinero para Dios es importante, cómo podemos manejar las deudas y la tarjeta de crédito. Y quisiera que nos comentaras, Ana Indira, para los que nos escucharon y nos siguieron en el programa anterior y los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, ¿dónde podemos escuchar un poquito más de ti? Alguien que tenga preguntas, que ha estado siguiendo el programa y de repente dice, pero yo quiero hacerle esta pregunta en específico. ¿Hay alguna vía donde puedan comunicarse contigo? Sí, claro que sí. En Instagram tenemos una página de Happy Pockets RD. Ahí pueden escribirme tanto por mensaje directo como a cualquier post que tengan. Pues entonces me pueden hacer preguntas y yo con mucho gusto les responderé. Excelente. Recordando los que se suman, ¿verdad? En esta oportunidad, Ana Indira es administradora de empresas de profesión. También tiene una especialidad en finanzas corporativas y comercio internacional. Y ahora mismo es ayuda idónea de su esposo y mamá de 3 chicas. Así es. Entonces, vamos a continuar conversando, Ana Indira, sobre nuestras finanzas. Y habíamos hablado en el programa anterior sobre este propósito para este nuevo año, de tener una organización financiera que honre a Dios. Amén. Queremos arrancar en este programa dando un giro, mirándolo a través de lo que tiene que ver con las finanzas, el manejo de las finanzas y cómo mis valores y mi carácter están tan permeados y se manifiestan a través de este manejo. Entonces, hay 2 valores en particular que quisiéramos enfatizar. Uno tiene que ver con la honestidad y otro tiene que ver con la generosidad y el dar. Exactamente. Vámonos primero con la honestidad. ¿Qué tan importante es esto para Dios y para el manejo de las finanzas? Bueno, eso es extremadamente importante. Dios demanda de nosotros honestidad absoluta en todos los aspectos de nuestra vida. Y esencialmente en todo lo que es el dinero. Dios habla mucho sobre ese valor que Él demanda de nosotros. Muchas veces nosotros podemos decir, sí, yo soy honesta en mis finanzas, pero hay muchas cositas que podemos hacer cuando nadie nos ve. Y debemos entender y recordar que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, e invisible, aunque tú no lo veas, Él está ahí. Entonces muchas veces uno puede hacer una que otra evasión, no, mira, cóbrame sin ITEVI, yo te voy a pagar en efectivo. Ese tipo de manejo al final es deshonesto, porque Claro, porque a veces pensamos que deshonesto nada más es el que entra con una pistola al banco y roba. Exactamente. O el que se entra a una casa y roba. En términos de dinero, ¿verdad? De manejo de las finanzas. Sin embargo, hay una deshonestidad de traje y corbata. Exactamente. Y en nuestro país escuchamos hablar mucho de corrupción. Y el tema corrupción es algo que nos ha de alguna manera arropado en los últimos tiempos. Y pareciera que a veces el pueblo cristiano está ajeno a eso. Como eso no tiene que ver
conmigo, porque como yo no soy ni político, ni estoy en esfera donde me vayan a dar tantos millones, pues yo no soy deshonesto, porque no tengo ese nivel. Exactamente, porque nadie lo sabe. También. Exacto, porque no salen las noticias. Exactamente. Y debemos ser honestos hasta con nosotros mismos. A veces hacemos un presupuesto y decimos solamente, no, el presupuesto vamos a gastar 500 pesos en entretenimiento. Bueno, ya ahí tú no estás siendo honesto, porque realmente no son 500 pesos que tú gastas normalmente. Pero mantienes esa mentira ante ti mismo y después dices, ¿por qué no me da el dinero? Bueno, es que no te planificaste como debiste, entonces por eso llegaste a un problema financiero. O sea, debemos verlo, como dice el término, holísticamente. Exacto. O sea, en todas nuestras áreas el dinero tiene influencia. Cómo nosotros lo manejamos, de que sea realmente honesto y si a Dios le agrada la forma en que lo estamos haciendo. Si estamos seguros que a Dios le agrada, definitivamente va a ser una forma honesta. Aquí nosotros veíamos en el libro, precisamente me llamó mucho la atención, me ministró mucho esta parte de la honestidad, porque el autor nos recuerda que no podemos ser deshonestos y amar a Dios, porque una conducta honesta es un asunto de fe. Así es. Y realmente a veces no lo vemos de esa manera, pero cuando veo, por ejemplo, los padres en la organización financiera del hogar, cuando tienen que hacer compromisos de pago, cuando tienen que hacer una declaración de impuestos, bueno, mientras más honesto yo soy, probablemente más dinero voy a tener que devengar, tanto en el diezmo, por ejemplo, de la iglesia, como quizás en pagos específicos que dependen de mis ingresos. Pero si no soy honesta, estoy cuestionando la capacidad de Dios también para proveer para mí. Exactamente. Fíjate qué bueno que tocaste el tema del diezmo. A todos, bueno, por lo menos a mí me ha pasado que me he visto tentada cuando yo veo, wow, espérate, de diezmo tanto. y yo tengo que pagar tal cosa, tengo que pagar tal cosa, tengo que pagar tal cosa. Ahí, eso es un momento donde la decisión es espiritual. Claro, totalmente. Entonces, si tú no haces ese pago, entre comillas, porque recordemos que todo es de Dios y simplemente Dios dice, devuélveme una parte, pero lo otro quédate con él. O sea, si uno no toma esa decisión ahí, ya uno no está siendo honesto, ya uno está deshonrando al Señor y ya ahí realmente la relación con Dios empieza a quebrarse, porque esa es una decisión espiritual. Entonces, nosotros debemos tratar de que en todas nuestras decisiones financieras pongamos a Dios delante. Porque vamos a vernos tentados muchas veces, o por ejemplo, tenemos que pagar un alquiler y no lo pagamos no porque se nos olvidó, sino porque no teníamos el dinero, pero le decimos a la persona que nos lo alquiló, ay, se me olvidó, espérate, yo te lo voy a pagar ahora. Te lo pago. Tú estás mintiendo. Sí, exacto. Y tú no te organizaste y no tuviste el dinero. O sea, claro, son decisiones. Detalles que no son detalles. Detalles que no son detalles. Exacto. Quizás para nosotros una decisión, no, eso no es nada, es una mentirita blanca. No existen mentiritas blancas. No entonces ya ahí tú no estás siendo honesto. Y en ese momentico cediste a la tentación. Y de alguna manera deshonramos ahí el nombre de Dios y el evangelio queda como en entredicho. Así es. Ha sido siempre una carga eso en mi corazón y creo que para todo cristiano debe serlo. Cuando no soy honesta, el problema no soy yo. El problema es que si yo proclamo que soy cristiana, si yo hablo en nombre de Dios y soy deshonesta, yo estoy quitando credibilidad al evangelio. Claro. Y eso realmente tiene un impacto importante. Nosotros, ¿cómo podemos trabajar esto con nuestros hijos y vencer la tentación de la deshonestidad? Porque sabemos que estamos en un mundo, Dios te dice, honestidad tiene que ser absoluta y el mundo te dice, eso es relativo. Hay mentiritas blancas, como tú decías. Por ejemplo, si compras en un restaurante, pídelo con comprobante fiscal porque eso lo está consumiendo tú, pero quizás eso no es de tu empresa, entonces no debes pedirlo con comprobante fiscal porque no es un gasto de tu empresa. Exactamente. Es un gasto personal. Yo no soy contable, pero entiendo que esas dos cosas son diferentes. Así es. Si tú vas a la DGI te lo quitan. Es verdad. a menos que sea un almuerzo de negocio donde ya eso es diferente. O te quedaste a almorzar en la oficina, entonces ya eso obviamente es parte de ese gasto. Ok. Cuéntame, ¿cómo podemos vencer esta tentación de ser deshonestos? Mira, es una tentación difícil
de vencer porque nuestra naturaleza es egoísta y eso es un pecado difícil de vencer a menos que tú no estés con una relación estrecha con el Señor. Porque volvemos a lo que hablábamos ahorita. A veces son decisiones que para el mundo es trivial, pero para Dios no lo son. Entonces, cuando no estamos en contacto con la palabra de Dios y en una relación estrecha con Él, pues definitivamente para nosotros en ese momento puede ser también trivial. Pero no lo es. ¿Y cómo lo pasamos a nuestros hijos? Lo primero es que ellos lo vean en la práctica. Eso iba a decirte. Ejemplos, claro, la honestidad tienen que verla. Porque ahí es donde más fácil nos pueden ver nuestros hijos rebalando. Lo primero, por ejemplo, tú fuiste a un lugar y te devolvieron de más y tú te diste cuenta. La decisión no es, bueno, ellos no se dieron cuenta, yo me voy. No, la decisión es, mire, me devolvió de más para que vuelva a contar, por favor. Eso nuestros hijos lo ven. Claro. Y muchas veces nuestros hijos copian esos malos hábitos nuestros y luego nosotros decimos, ¿por qué me salió de tal forma? Bueno, es que eso es tú le dices que seas honesto, que sea honesto, pero ellos no están viendo eso. No me cargue con ITEVI. O sea, ese tipo de manejo, aunque es difícil decirlo por radio, ¿verdad? Pero eso no es un manejo honesto. No es honesto y nuestros hijos lo ven y pudiera ser aceptado por la sociedad y ser deshonesto. Entonces los cristianos nosotros tenemos una vara diferente, tenemos un estándar distinto y debemos cuidar sobre todo nuestra relación íntima con el Señor y cómo el manejo del dinero, como hablábamos en el programa anterior, precisamente da testimonio de dónde está mi corazón con relación a lo eterno y lo material y con relación al mismo Dios. Así es. Y también otra forma es darles a ellos las oportunidades para ponerlo en práctica. A los niños, que ellos puedan manejar dinero y tú poder ver y trabajar con su corazón sobre cómo hacer ese manejo de, mira, si yo tengo tanto, fulanito tiene tanto. Por ejemplo, en mi casa, a mis hijas ahora mismo le estamos enseñando a eso. Y es difícil porque a veces se ponen a llorar, fulanito tiene más moneda que yo. Y eso tú sabes, entonces ahí hay que trabajar su corazón porque pudiera darse el caso que de repente ya venga y le coja una por envidia, por lo que sea. Entonces, esas son las oportunidades que uno debe de propiciar intencionalmente con sus hijos para trabajarlo con ellos. Y las edades pequeños es cuando uno debe trabajarlo. ¿Cuándo comenzamos a dar dinero a los niños para que puedan ir organizándose y sepan cuándo ahorran, y podamos ver el manejo honesto del dinero? Porque la honestidad la trabajamos de manera integral siempre. Decir la verdad es un valor que debemos siempre estar muy pendientes. Pero específicamente con el tema del dinero, ¿qué edad recomendarías, Ana Indira, que comencemos a darles? Mira, yo entiendo, yo no soy, ¿verdad?, psicóloga según tu experiencia, pero según mi experiencia, como mi esposo y yo lo hemos manejado con nuestras hijas, primero, cada niño es distinto, hay que ver la madurez del niño. Y uno va probando, uno le va enseñando el valor de la moneda, mira, esta moneda es de 1, esta moneda es de 5, cómo lo visualiza, que realmente entienda, porque muchas veces pueden también ser engañados. Si tú le das un billete de 50 y él no entiende lo que significa 50, él puede creer que son 5 pesos. Entonces, cuando aprendan a manejar eso, muchas veces ya es quizás 6 años, que ya es lo que tiene la más grande mía. En básica. En primero, exactamente. Pero, por ejemplo, la más pequeña, la que le sigue a ella mía, que tiene 5 años, ya ella ha aprendido, va más avanzada porque tiene a la hermana. Entonces, obviamente, ella va viendo y ya ella también maneja dinero. Claro, cuando yo digo maneja dinero, no es que estamos hablando de las monedas, pero por ejemplo en el programa anterior yo decía que hicimos una venta de mandarinas en mi casa, recuerdo. Y ellas ganaron dinero. Ahora en su colegio, en esta semana hay una actividad Sugar Week, que hay ellas llevan dinero para comprar y así aportan a la promoción. Bueno, pues en esta Sugar Week ellas están pagando con lo que ganaron. Y anoche la conversación era, mami, se me está acabando el dinero. Y yo, claro, mi hija, recuerda que también debemos ahorrar. Entonces, no todos los días vas a poder comprar. Debes administrarte, ver lo que quieres comprar, que realmente tú quieres,
y entonces administrar el dinero que tiene. Y la verdad ha sido una experiencia buenísima. Claro. Porque ellas ya hoy se levantaron, no, mira, yo nada más voy a llevar tanto, mami, porque mira, entonces no me va a dar para la semana entera. Si yo me llevo los 50 pesos ahora. O sea, ya ella está calculando que realmente si ella quiere comprar todos los días, no puede comprar algo caro todos los días. Tiene que ser algo que ella pueda comprar. Entonces, uno le enseña a los niños con la práctica. Claro, estamos totalmente de acuerdo. En esta primera parte hemos estado conversando sobre la honestidad, la importancia que tiene para Dios y cómo modelar esto a nuestros hijos. Luego en el programa vamos a seguir hablando de otros aspectos importantes y de cómo los podemos modelar igualmente para nuestros niños. Volvemos en breve. Regresamos a su programa Educando para la Eternidad en el día de hoy con una segunda parte sobre nuestras finanzas y los propósitos financieros para este año. Como mamá, yo creo que el propósito de poder modelar estos aspectos a nuestros niños, hablábamos de la honestidad, es sumamente importante. Y quisiéramos dar entonces el otro componente, el dar. O sea, yo debo ser honesto en el manejo de las finanzas, pero al mismo tiempo, ¿cómo damos? Vamos a conversar un poquito sobre esa parte. ¿Cuál es la importancia del dar? Estamos tan acostumbrados en nuestra sociedad a recibir, pero Dios nos habla de dar. Sí. Y que es mejor dar que recibir. Exactamente. Cuéntanos. Mire, realmente cuando uno da, volvemos al tema de que es una decisión espiritual, porque va a ir en contra de nuestra propia naturaleza. Hay personas que tienen la personalidad muy generosa y sí, pero hay otros que nos cuesta. O sea, yo no soy la más generosa y es algo que yo he tenido que trabajar conmigo para poder también traspasarlo a mis hijas. Y yo me he dado cuenta, y lo dice también el libro, de que cuando uno da y toma esa decisión de dar consciente de que está agradando a Dios con eso, aumenta mi intimidad con Dios. Porque realmente Dios sabe que no está dentro de mi personalidad el yo dar. Somos egoístas. Somos egoístas por naturaleza. Entonces, realmente, cuando uno da, uno está venciendo ese obstáculo y uno está ganando terreno espiritual. Desarrollamos el carácter por lo mismo. O sea, nosotros nos capacitamos cada vez más para ser generosos y para cumplir eso que el Señor nos dice, que es más bienaventurado dar que recibir. Aunque en la práctica muchas veces uno entiende como que no, bueno, ¿y qué es lo que yo voy a recibir después que yo dé? ¿Cómo así? ¿Cuál es el orden de dar? O sea, ¿a quién yo debo dar? Por ejemplo, supongamos que tengo una cantidad de dinero disponible para ofrendar. ¿Hay alguna prioridad en términos de a quién le doy? ¿Cómo lo hago? Vamos a suponer que ya yo di el diezmo. Eso te iba a decir, exacto, ok. Ya di el diezmo. Entonces, tengo los gastos y mi presupuesto cubierto y tengo una cantidad de dinero que Dios ha puesto en mi corazón y yo sé que debo ofrendar. ¿Cómo lo hago? ¿En qué orden? Bueno, dice la palabra de Dios que debemos de dar prioridad a los de nuestra casa. Entonces, los de nuestra casa implica que luego que tú das el diezmo, las necesidades deben estar cubiertas en tu familia. Exacto. O sea, debemos de entender que Dios, como padres, nos ha dado la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos. Por lo tanto, yo no puedo quitarle el pan de la boca a mi hijo para dárselo a otro. Debería tenerlo cubierto. La familia. La familia, exactamente. Y en la familia puede incluir tus padres. Claro. Si tus padres no pueden proveer para ellos mismos, pues nosotros debemos cuidar de ellos y debemos honrarlos de esa manera. Por lo tanto, entiendo que dentro de familia no es solo tu círculo de esposo, esposa e hijos, sino también que se extiende a cualquier otra situación en la que tú tengas que involucrarte.
Claro, y es muy importante eso que dices. Bueno, yo soy cubana y en Cuba hay una frase muy popular que dice luz de la calle y oscuridad de la casa. Eso es como la manera de describir a algunas personas que se enfocan mucho hacia el afuera, descuidando a veces las necesidades de la propia familia, perdón. Entonces Dios establece como esta jerarquía clara, o sea, el diezmo, y luego las necesidades de las personas que están bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad o cercanas, necesidades a veces de la familia que sé yo, un tío está enfermo. Bueno, esa es la prioridad, poder ser de bendición y de ayuda para esta familia. Luego. Bueno, luego de ahí, dentro de tu familia, luego viene tu familia espiritual, que vendría a ser la iglesia. Nosotros debemos hay muchas necesidades en la iglesia y en tu propia iglesia. Sí, en la iglesia universal hay muchas necesidades, pero debemos ver primero las necesidades en nuestra iglesia. En la iglesia local. En la iglesia local. Cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar, qué necesidades podemos cubrir. Muchas veces podemos dar esas ayudas personalmente, pero hay iglesias donde tienen ministerios de ayuda, donde realmente podemos ofrendar y no solo pensar en dinero, sino también en ropa, en comida, medicamentos, o sea, poder estar pendientes de esas necesidades, porque realmente Dios nos usa como instrumentos para llevar bendición a esas familias. Y hay familias que están orando por esa provisión y quizás Dios ha decidido que eres tú que tienes que darle. Entonces, cuando estamos pendientes, se unen el querer como el hacer. Claro. Y entonces ahí Dios lleva bendición a esa otra familia que probablemente tú ni siquiera te enteres, pero sí estás siendo parte de esa bendición. Y creo que dentro del contexto de la iglesia eso es sumamente importante, el movernos de lo tradicional. Por ejemplo, muchas veces en la iglesia si alguien se para y dice, miren, hay una necesidad de una persona que está enferma o que necesita una casa o cosas así que pueden pasar, a veces nos quedamos tan solo, bueno, yo voy a orar. Exacto. Pero está bien, probablemente, claro, tenemos que orar, eso hay que hacerlo, pero hay una parte material efectiva donde yo tengo que levantarme de mi silla y de repente soy yo esa persona, como tú decías, que puede dar la ayuda. Los pobres, los que están en necesidad. Así es. A través de la iglesia, pero luego también extendemos, ¿verdad? Sí, mira, si tú piensas, si uno realmente abre los ojos, uno debe orar para que Dios nos abra los ojos para ver esas necesidades y poder de alguna manera ayudar a cubrirlas, porque no es que uno va a poder resolver la pobreza en el mundo. Pero sí uno puede ver en tu mismo vecindario. Nosotros en nuestro país, todas las urbanizaciones tienen diferentes estratos sociales en una misma urbanización. Abre los ojos. La muchacha de servicio, el que cuida tu casa, si tienes chofer, el chofer y su familia, mire cómo están ustedes. O sea, abrir los ojos, conversar con las personas y uno va a encontrar muchas áreas en las que uno puede aportar. Y te escuchaba y a veces creemos que el dar es solamente dar esporádicamente cuando me sobra algo de dinero. Sin embargo, si yo tengo una empleada en mi casa, si tengo un chofer, si tengo la persona que cuida, el vigilante en el edificio. Quizás el revisar, por ejemplo, qué sueldo yo le pago a la empleada de mi casa, el sueldo que le pago al chofer o al jardinero que va una vez cada cierto tiempo. El obrero es digno de su salario y de repente es una oportunidad, de repente no, es una oportunidad para yo ser quizás generosa, porque no es solamente dar una vez. Si yo puedo pagarle más, de manera periódica, un sueldo más justo, incluso quizás por encima de lo que la mayoría de la gente paga, pero si yo puedo bendecir de esa manera a la persona que está bajo mi cuidado, bajo mi responsabilidad, sabemos que eso Dios lo ve con buenos ojos y estamos ministrándole a esa persona. Así es, y ver necesidades específicas, o sea, hay muchas veces que si te sientas a hablar con la persona, te das cuenta de que de repente en una conversación donde ni siquiera de eso están hablando, tú te das cuenta que no tienen dinero para comprarle el uniforme al niño.
Claro. No, y el niño no fue porque imagínese que los zapatos. Entonces los zapatos que se rompieron y entonces no pudo ir al colegio. Ya tú sabes, cónchale, ¿cómo yo lo puedo hacer? Si tengo zapatos en la casa, regalárselo. O si tengo la posibilidad, porque no es poner una carga mayor en nuestro radio escucha de que no, tú tienes que comprarle los zapatos, pero ¿cómo puedes aportar? Si cuesta 300 pesos y tú puedes aportar 50, mira, para ayudarte con los zapatos. Claro. Pero si puedes pagarle los zapatos, órale al Señor para que tú puedas comprarle los zapatos. Claro. O sea, es una decisión espiritual y uno debe de mantenerse en oración y alerta, porque Dios nos usa como canales de bendición. Somos nosotros, su pueblo, los obreros, que debemos llevar esa bendición. Apoyar a misioneros también. Claro. Poder ver qué misioneros podemos apoyar, que están llevando la obra y que realmente nosotros somos los que debemos de financiar ese trabajo. Ministerios, todo eso son oportunidades. A veces no podemos dar económicamente, pero sí con nuestra presencia, sí con nuestra ayuda física y de tiempo. Porque el dar abarca más que dinero, abarca muchos aspectos. Es una actitud de servicio. Exactamente. ¿Cómo enseñamos esto a nuestros hijos? Además del mismo modelo que vimos cuando hablábamos de honestidad, desprendimiento, esta actitud de dar de lo que Dios me ha dado, de manera práctica, ¿cómo se lo enseñamos a los chicos? Mira, me viene a la mente ahora mismo el ejemplo que poníamos, por ejemplo, de la señora que te ayuda en tu casa, de que tus hijos puedan ver lo que está sucediendo. Incluso ellos mismos, mira, vamos ahora, tú sabes que el niño de Flanita está enfermo, entonces yo quiero que sea tú que se lo... O sea, ya ahí ella está viendo esa acción. ¿Qué sucedió con nosotros el otro día? En la calle, no sé si ustedes han visto en algunas esquinas que hay algunas personas que hacen como bailes. Ajá, sí. De verdad chulísimo, ¿eh? Sí. Increíblemente a una de mis hijas, mami, ellos están haciendo ese baile para que uno le dé una propina. Mira, cada vez que pasamos por ahí que baja el vidrio y hay que dar una propina. Nosotros somos un poquito, tú sabes, por la delincuencia, claro, que no sé cuánto, pero al ver ese deseo que ella tiene, pues no lo cohibas. Claro. Hazlo, porque quizás hasta Dios está usando eso como bendición. Claro, debemos tener cuidado con la delincuencia y todo, pero haciéndolo de una manera que realmente podamos honrar a Dios con eso. Y Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y Dios dice, al que te pida, dale. Exactamente. Nosotros sabemos, evidentemente me pasa muchísimo. Si, por ejemplo, es de noche, si voy manejando sola, yo le digo, lo lamento, pero no me atrevo. O sea, debemos ser precavidos. Exactamente. Porque tenemos que cuidar, evidentemente, los niños, hay que ser precavidos. Pero hay circunstancias donde no hay mayor riesgo. Exactamente. Porque realmente de día hay un tapón, hay muchísima gente, nos damos cuenta. Exacto. Que simplemente es alguien que lo que necesita es una ofrenda. No, y que hizo algo para... Exacto. O sea, ese hizo un baile y él él va a pasar con su gorra a pedirte. O sea, realmente él está como haciendo algo para que tú... Y eso se usa mucho en países, en Estados Unidos, en Europa, que las personas están en las estaciones de metro o en la calle tocando un violín, por ejemplo, y tienen ahí, bueno, claro, yo estoy tocando violín, pero dame algo. Claro, y es una manera de nosotros dar y poder satisfacer necesidades que Dios permite que estén ahí precisamente para trabajar esas áreas también. Exactamente, y trabaja con nosotros, porque volvemos al punto, en la generalidad de los casos, uno cuenta mucho, y bueno, espérate. Y se lo encuentra mucho si es para darlo, pero no tanto cuando tú lo cobras. Cuando es para uno, sí, esa es la realidad. Realmente el entrenar a nuestros hijos, Ana Indira, en el manejo honesto de las finanzas y en esta actitud de generosidad y de dar, es algo que para Dios tiene mucho valor. Cuando entrenamos a nuestros hijos y cuando lo desarrollamos en nosotros, crecemos espiritualmente, sobre todo porque crecemos en fe, crecemos en confianza. Así es. Quisiéramos ahora entrar a otro aspecto que queremos conversar contigo. Quisiéramos algunos consejos sobre cómo ahorrar y cómo invertir sabiamente. O sea, sabemos que eso es muy general, ¿verdad? Sí. Es muy general. Pero imaginémonos que tenemos una pareja de recién casados aquí. Okay. Que tienen su presupuesto, ¿verdad? ¿Qué les debemos aconsejar en términos de ahorro y en términos de inversión?
Ok. Lo primero es, dentro de tu presupuesto, si quieres ahorrar, debes poner un renglón de ahorro. Incluirlo en el presupuesto. Porque si tú ahorras lo que te sobra, nunca te va a sobrar. Nunca sobra. No te va a sobrar porque claro. Uno siempre le va a buscar un uso. O sea, no. Por eso yo siempre digo, yo no puedo tener dinero en los bolsillos, porque que siempre aparece algo. Claro. Entonces, debes presupuestar esa partida. Uh-huh. Y debes de ahorrar antes de gastar. ¿A qué me refiero? A que cuando tú cobras, lo primero que haces es que diezmas y lo segundo es que te pagas a ti mismo, o sea, ahorras y luego haces todo lo demás. Ok. ¿Cuánto ahorrar? Pudiéramos pensar entre un 10 a un 15% mensual. Ok. ¿Qué le digo a esa pareja de recién casados? Hagan ese presupuesto y abran una cuenta de ahorros aparte que no van a mover y que solo va a entrar dinero. Ok. ¿Cuándo va a salir dinero de ahí? Cuando sea para un propósito específico. Por ejemplo, usted puede ahorrar específicamente vamos a ahorrar, vivimos alquilados. Para podernos casar tenemos que vivir alquilados. Pero nuestro sueño es tener nuestra casa. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo primero es que vamos a ahorrar. Uh-huh. Porque aún tú te financias, tú tienes que dar un inicial. O sea, claro. Tienes que ahorrar. Hay un monto que hay que tener. Entonces, ok, vamos a ahorrar. ¿Cómo lo ahorras? Poniéndolo en tu presupuesto y poniendo en esa cuenta de ahorros todo eso. Cuando tú llegas a tu meta, esa es la forma en que vas a sacar el dinero. No lo puedes sacar para otra cosa, a menos que sea una emergencia. Okay. Porque obviamente si hubo un accidente, si hay una necesidad inminente, pues sacarlo con el compromiso de reponerlo. Uh-huh. ¿Cómo ahorrar también? Planificándote. Cuando tú ves tus ingresos anuales, hay ingresos que son bonificaciones. Que son extraordinarios. Extraordinarios, bonificaciones, regalía pascual, el mismo bono vacacional si tu empresa lo da. Esos son ingresos extras que debes decidir de antemano qué vas a hacer con él. No gastarlo antes. No, es decidir qué vas a hacer con él. Y lo ideal es que puedas ahorrar una parte y si tienes deudas, pagar deudas. Porque cuando pagas deudas, pues vas a bajar ese gasto que tienes mensual en el pago al banco y entonces obviamente esa diferencia pudieras también ahorrarlo y aumentar tus ahorros. ¿En qué debemos invertir? Yo he escuchado mucho que, por ejemplo, invertir en comprar un carro uh-huh. en ocasiones no es tan productivo porque el carro se devalúa. Sin embargo, si invertimos en una casa, por ejemplo, uh-huh. La casa suele tener como adquirir valor con el tiempo. Yo no sé nada de eso, pero es lo que yo escuché. Claro que sí. Mira, el carro sí tiene una devaluación y normalmente las propiedades inmobiliarias tienen una apreciación. O sea, que tú la compras y lo normal es que cuando la vayas a vender sea un monto mayor al que pagaste. En el caso del carro, cuando tú lo compras, una vez lo sacaste del dealer, o sea, literalmente no has llegado a la otra esquina y ya vale menos. Okay. Ya cuando lo quieras vender, no lo puedes vender al mismo precio ni mayor que lo vendió el dealer, sino a un precio menor porque ya está usado. Pero ¿qué pasa? Invertir en un carro no siempre es descabellado. No, hay carros que cuestan una cantidad de dinero que... Claro, pero a donde voy es que muchas veces el vehículo, el carro, es la forma en tu producir dinero. Claro, entiendo. Por lo tanto, el tú comprar un carro como tal no es descabellado. Ahora, si tú lo que te puedes comprar es la marca X que vale 100 pesos, pero a ti te gustó el que vale 500 y tú para comprarlo, tú tienes los 100 pesos, pero para comprar el de 500 te tienes que financiar y te financias para hacerlo, entonces ahí te estás metiendo en camisa de 11 varas. O sea, realmente no estás haciendo una inversión sabia. Uh-huh, uh-huh. Yo aquí viendo un poquito en el libro las metas de las inversiones, uh-huh. tenía un poco relacionado, uh-huh. ¿verdad? Con lo que dices. Aquí veo que una de las metas es quedar financieramente libre para servir al Señor. Así es. Por ejemplo, ahorrar para disminuir nuestra dependencia de un sueldo, tener un uh-huh. negocio, invertir en un negocio propio, establecer, por ejemplo, metas a las que queremos llegar financieramente y poder ahorrar e invertir en esa dirección.
Pero hay una meta de inversión que Dios llama inaceptable, el libro llama inaceptable, y es lo que dice 1 de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, hay una meta que a veces todos tenemos oculta detrás de la oreja y que es una señal de alerta, y es el deseo de enriquecerme. Exactamente. Una cosa es querer ser productivo, suplir las necesidades, tener organizadas mis finanzas para poder dar, para poder ofrendar, para ser independiente. Pero otra cosa es enriquecernos, y Dios nos llama la atención con relación a ese tipo de inversión. Y eso va mucho con tu corazón y tu vida espiritual con el Señor. El tú querer hacerte rico te lleva a tomar muchas decisiones que no van a ser honestas, que no van a ser correctas delante de Dios. Y probablemente cuando tu deseo sea rico, el dar no va a ser una opción. Sí. Porque va a tener menos. El que quiere ser rico siempre va a querer ser rico aún sea rico. Sí, va a ser, es insaciable. Es insaciable porque es una actitud del corazón. Y nosotros debemos cuidarnos de eso porque, como tú decías, ninguno está exento, ninguno estamos exentos. Y debemos por eso analizar bien nuestro por qué. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué trabajamos hasta tarde? ¿Por qué trabajamos los fines de semana? ¿Por qué tenemos el trabajo que tenemos? A las mujeres que trabajan, ¿por qué trabajo? ¿De verdad se necesita o es porque quiero llevar un estilo de vida? O sea, debemos analizar nuestro porqué. Nuestras motivaciones. Nuestra motivación, nuestra meta, qué es lo que queremos lograr realmente. El hacerte rico no te va a dar la felicidad y te va a alejar de Dios. Entonces, no es una meta aceptable. Sabemos que aunque el dinero puede prometer y la sociedad puede prometer como el éxito y el tener bienes económicos, una aparente satisfacción, sabemos que esa satisfacción solo puede ser llenada por lo que Dios nos da. Y lo que Dios nos da es suficiente. Así es. Aunque quiero aclarar, el ser exitoso no es pecado. No. El problema es el corazón y con la motivación que tú estás haciendo lo que haces. Ni ser rico tampoco. Dios ha dado abundancia, de hecho, en su palabra. Sí, Salomón era el hombre más rico de la tierra. Job fue próspero antes y después de lo que sucedió. Sí. O sea, la riqueza en sí misma no es, que lo decíamos en el programa pasado, no es el problema. El problema es tu corazón. ¿Y qué estás haciendo con eso? Si Dios te ha prosperado y en esa misma medida tú eres honesto, tú das generosamente, tú provees para tu familia, Dios te va a bendecir. Siempre va a estar en la motivación. En la motivación que tenemos. Y cuando Dios llama, cuando hablamos de una meta inaceptable, es básicamente, si mi motivación es yo por conseguir eso, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Exactamente. Y a llevarme, como quien dice, quien esté por delante. Entonces ahí quitamos a Dios de su lugar. Vamos a hacer una pausa y ya luego regresamos a la parte final del programa donde vamos a estar continuando abundando en este tema. Volvemos en breve. Aquí nos dice, bueno, en las redes, nos comentan, hola, buenos días mis hermanas, el Señor nos bendiga. Maribel Soto desde Miami, excelente tema, gracias Maribel por tu seguimiento, por tu audiencia. Enséñale a nuestro hijo cómo administrar las finanzas, es bíblico, no debemos dar esperando que vamos a esperar o recibir a cambio, es una realidad. Muchas gracias Maribel. Okay, volvemos a radio. Estamos de vuelta en su programa Educando para la Eternidad. Ahora ya en la última fase del programa hemos estado conversando sobre valores y finanzas, el dar, el ser honestos en el manejo de las finanzas y cómo nosotros podemos entrenar a nuestros hijos en estos valores. Conversamos también sobre cómo ahorrar, cómo invertir y dónde no debemos invertir o con qué motivación no debemos invertir ni debemos ahorrar. Y ahora quisiera, Ana Indira, vamos a poner el escenario donde de repente en una familia que ha buscado la orientación de Dios, que de alguna manera ha ahorrado, que es responsable y honesta en el manejo de sus finanzas, pero se presenta una crisis inesperada.
a nivel económico. El esposo se quedó sin trabajo, alguien enfermó, hay muchas circunstancias, incluso hasta muchas veces que dependen de la nación, o sea que son más macro. Que la economía. Exacto, que llevan a crisis económica. Una familia en crisis, ¿qué medidas debe tomar? ¿Y cómo podemos incluir a nuestros hijos en ese proceso? Sí, lo primero es cuando llegan esas crisis es orar al Señor, porque es un momento de mucha tensión. Como veíamos el programa pasado, muchos matrimonios llegan a separarse por la tensión causada por problemas económicos. O sea que es un momento difícil. ¿Qué yo recomiendo? Revisen nuevamente el presupuesto, hagan ajustes en sus vidas. Si usted compraba en el supermercado X, que es el que vende todos los productos frescos y el que vende más caro, pero es el más cómodo para usted, quizá usted no deba comprar ahí, debe ir al mercado. Ya ahí tú tienes un ahorro. Claro. Y no estás dejando de proveer a tu familia, porque lo que debemos tener siempre presente es que nuestro deber es proveer para nuestra familia. Si tenemos deudas, hablar con los acreedores, estoy pasando por esta situación. Ser responsable y transparente. Transparente. Estoy pasando por esta situación. Lo que quiero, no estoy diciendo que no voy a pagar, lo que quiero es que me hagan una reestructuración para yo poder cumplir y pagar. Claro. Y conversarlo con sus hijos. Dependiendo la edad, será la información que se da, pero muchas veces, aun cuando ellos dicen, ay mami, yo quiero ir a comer a tal sitio, no necesariamente decirle no hay dinero, pero sí decirle, mira, realmente en este momento no es posible, nosotros estamos pasando por una situación que como familia debemos enfrentar y debemos apoyarnos, vamos a hacer una actividad en la cocina y vamos a hacer lo que tú quieres comer. Claro. Tú quieres hacer hamburger, vamos a comprar la carne molida y lo vamos a hacer tú y yo. Claro. Es buscar la forma en que no traspasar la presión al niño, porque el niño no va a saber manejarla. Claro. Uno como adulto sí. Uno debe orar al Señor por sabiduría para filtrar esa situación, pero poder a ellos involucrarlos hasta en la misma solución. Que ellos se sientan útiles, que Claro. y eso va a ser una experiencia como familia. Sobre todo, por ejemplo, en circunstancias donde es papá se quedó sin trabajo. Eso es algo que puede pasar. De hecho, yo tengo hasta en la consulta un libro que usamos con los pacientes que se llama así, papá está sin trabajo, algo así tiene el nombre. Y es súper interesante porque es una realidad que los niños van a ver. Exactamente. Papá salía todos los días y de ahora repente está en la casa. Entonces hay que poner a los niños al tanto de estos cambios. O hay alguien, abuelita está enfermita y los niños lo van a ver también. Hay que ir al médico, hay que llevarla, hay que cuidarla. De repente abuelita se queda en la casa. Entonces el poder decirle, miren, Dios permitió esta circunstancia. ¿Cómo nosotros lo manejamos como adultos? También le dice a los niños si hay que estar tranquilo, en paz, o hay que estar inquieto. Eso es importante. ¿Cómo nosotros como adultos lo vamos a mostrar nuestro carácter que Dios está moldeando a través de esa circunstancia? Y es una oportunidad valiosísima de poder enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios. Amén, así es. Porque llegarán momentos, y quizás muchos que nos escuchan les llegó ese momento en algún lugar en el tiempo o ahora, donde de verdad no sabemos qué vamos a comer mañana. Dios proveerá. Amén. Claro, hay una responsabilidad humana, no es que Dios proveerá y nos quedamos aquí todos tranquilos sin trabajar para que eso suceda. Pero poder mostrar a nuestros hijos que confiamos en Dios, en las promesas de Dios, y qué bendición es cuando ese niño que sabe que estamos confiando en Dios y de repente aparece esa comida. Así es. Y poderles decir, no fue mi propio esfuerzo, fue Dios que la trajo. Dios proveyó que yo pudiera tener un trabajito, que yo pudiera llegó una ofrenda, un hermano de la iglesia llegó con una compra. Esa es la provisión de Dios. Ahí es que vamos, cuando hablábamos ahorita de que Dios puede mandar la provisión a través de ti, uno no sabe la necesidad de cada quien. Y cómo Dios puede usarte a ti para ser de bendición a ese. Y cuando estamos del otro lado, en que somos los que tenemos que recibir la bendición, queremos que Dios mueva corazones. Claro. Para que llegue esa provisión. Y hay muchísimos testimonios de personas que han pasado por esta situación y cómo ellos pueden contar la historia de cómo Dios proveyó, que humanamente eso era imposible, pero Dios proveyó. Dios es fiel a su promesa. Hay circunstancias, Ana Indira, que a veces parecieran pequeñas, pero son oportunidades para nosotros poder mostrarles a nuestros hijos cómo Dios está pendiente
hasta de esas cosas pequeñas. Sí. Y si él está pendiente de lo pequeño, ¿cómo no va a estar pendiente de lo grande? O sea, no escapa a su control. Cuando las familias están atravesando por estas situaciones, se me ocurre que, por ejemplo, es una oportunidad para distinguir entre lo que es una necesidad y lo que es un gusto. Exactamente. Vamos a ver realmente. Empezando por los adultos. Claro. Porque o sea, hablando por mí, muchas veces yo necesito ropa. Y me decía mi hija anoche, mami, nosotros tenemos mucha ropa. Y yo, es verdad, tenemos que sacar del closet y regalar. Porque muchas veces uno entiende que necesita, ¿no? Lo que tú tienes que saber organizarte y quizás te combinar diferente para que no te canses de la misma ropa. Pero si usted no puede comprar más ropa, no puede comprar más ropa. Ser creativo. Hay que ser creativo. La necesidad es la madre de la creatividad. Claro, y es una oportunidad para enseñarles a los niños, miren, no hay que comer fuera, como tú decías, lo hacemos en casa, no hay que comprar esto que es más caro, hay una versión que es más económica y al final, bueno, satisface la necesidad, si es una necesidad. No necesitamos dinero para divertirnos. Por ejemplo, a veces los chicos están muy acostumbrados a que todo lo que ellos quieren, todo lo que les divierte implica un gasto económico, o sea, que ir al cine, por ejemplo, o ir a un lugar de juegos que puede ser costoso. Sin embargo, ¿qué pasa si armamos juego de mesa en la casa? Si no vamos al mirador. Exactamente. Totalmente free, con bicicleta y pelota. El jardín botánico, que eso es muy poco que hay que pagar. El zoológico también. El zoológico. Hasta caminar económico por ahí en la zona colonial. Y nos compramos un heladito, una paletica de helado económica, o nos bebemos un refresquito, una Coca-Cola en un colmadito en la esquina. Mira, te puedo decir que nosotros como familia hemos ido al botánico y al zoológico y nos llevamos la comida y hacemos un picnic. Y las niñas lo disfrutan, que yo no te puedo explicar. Y uno en la cabeza, bueno, no tuvimos que salir fuera, no tuvimos... Claro. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que a veces es uno que se complica, pero si uno le divierte o, ¿cómo te digo?, le presenta esa opción al niño como algo divertido, no de que no, es que no hay dinero, entonces tenemos que llevarnos la comida. Vámonos para el mirador porque no podemos ir a no sé. Exacto. Si tú mismo no estás convencido de que eso es una opción divertida, ellos no se van a divertir. Claro. Entonces tiene que ser divertido. Vamos a llevar una canasta y vamos a hacer un picnic. Listo. Y lo vamos a lograr y lo vamos a disfrutar. Igualito que si fuéramos a comernos pizza en un sitio de juego. Claro. Lo vamos a disfrutar. Y eso es válido tanto cuando existe una crisis, también cuando queremos ahorrar. Claro. Miren, chicos, queremos irnos de viaje. No hay ninguna crisis, pero tenemos un proyecto. Bueno, pero hay que ahorrar el dinero para ese proyecto. Por tanto, no vamos a comer fuera con la misma frecuencia. Vamos a buscar medios más económicos de divertirnos. Vamos a no comprar todo lo que pareciera una necesidad, pero realmente no lo es. Donde no sacrificamos ni en el diezmo ni en las ofrendas que tenemos planificadas. Esa cosa no la podemos bajar para ahorrar para el viaje. Pero lo que son placeres, ¿verdad? Que de alguna manera sabemos que a la larga no son imprescindibles ni tan necesarios. Eso también es una oportunidad. Así es. Un último tema, Ana Indira, antes de cerrar, que tiene que ver con la herencia. ¿Debemos nosotros como padres dejarle cosas a nuestros hijos? Sí. Cuéntame, a ver. Nosotros debemos dejar una herencia, debemos suplir para esas necesidades y debemos recordar que nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. A veces uno piensa en una herencia del viejito que se murió y le dejó la herencia a los hijos, que ya esos tienen nietos. No, debemos pensar en que nosotros debemos proveer y que ese ahorro que estamos haciendo, si en algún momento nosotros faltamos, nuestros hijos puedan hacer uso de eso. Recuerden que cuando una persona fallece hay muchos gastos involucrados. Uno puede hacer prearreglos que existen ahora mismo. Cuando uno hace esos prearreglos, uno le está dejando algo a sus hijos. Y es no dejarle un problema cuando usted se muere. Claro. Sino que realmente ya usted tiene todo eso prearreglado y ya usted dispuso eso. Hay otras formas cuando ya se tiene una cantidad de dinero sustanciosa, vamos cuando a llamarlo así. Bienes. Cuando hay más bienes, hay formas legales de fideicomisos. Yo no soy abogada, pero como financiera uno maneja esas cosas y hay fideicomisos que son específicos para eso, donde pueden estar los bienes y que ya cuando hay instrucciones específicas, que cuando la persona fallece, bueno, pues entonces ahí, ¿qué le toca a cada quien? Siempre bajo el marco legal. Obviamente son abogados que lo puede constituir, pero son opciones que nosotros tenemos para realmente en vida poder programarnos para cuando eso suceda.
Yo sé que la muerte le tiene miedo. Como que hablar de la muerte, como que... Como dice, no, espérate, no podemos hablar de eso. No digas eso, que eso viene. Eso es lo más seguro que tenemos todos. Sí. Y nosotros debemos vivir el presente a la luz de la eternidad. Como dice la eternidad, ¿verdad? Entonces, como vamos a vivir de esa manera, debemos saber que sí, va a llegar un momento en que nos vamos a ir. ¿Qué vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Le vamos a dejar un problema? ¿O le vamos a dejar una forma de vida? En herencia, ahora hablamos de dinero, pero realmente la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es una vida en el Señor. Amén. Entonces, poder pensar en eso, en que cuando nosotros no estemos, ¿cómo ellos se van a hacer? ¿Qué nosotros podemos hacer? Dios es soberano, Dios está en control, Dios va a cuidar mejor de tus hijos que tú mismo. Sin embargo, Dios nos dio la responsabilidad de cuidar de ellos y una de esas formas es dejar la herencia. Así es. Realmente... es sumamente interesante todo lo que tiene que ver con este tema, Ana Indira. Hemos estado trabajando con el libro Su Dinero Cuenta de Howard Dayton. Es una guía bíblica para aprender cómo ahorrar, gastar, invertir, dar y salir de deudas. Este material es sin desperdicio. Lo utilizamos en el programa anterior, lo hemos utilizado como referencia en el día de hoy también, donde estuvimos hablando sobre generosidad, honestidad, cómo también nosotros podemos manejar de una manera bíblica crisis financieras, claro, todo a grosso modo, pero de manera que sirva de orientación. Y ahora, por último, hemos hablado sobre la herencia. La mejor herencia es el carácter que formamos en ellos. Pero si Dios nos ha bendecido económicamente, vamos a organizarnos, porque no queremos dejar un problema después. Ha sido un placer realmente, Ana Indira, tenerte. Te seguiremos invitando. Hay muchísimo material bíblico sobre finanzas y animamos a nuestros seguidores por las redes sociales y también a nuestros escuchas por radio a que busquen instruirse en este tema, porque no es un tema del mundo, es un tema de relevancia eterna. Así y Dios le da esa importancia. Ha sido un placer. Yo espero que vuelvas por aquí y nosotros nos despedimos hasta un próximo programa.